Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias por haber venido, gracias a Margarita por organizar también estas conversaciones intergeneracionales y la que vamos a hablar de Brasil, que es un país importantísimo, pero del que en España sabemos bastante poco. Y yo creo, bueno, lo dirá un poco Carlos y tal, yo creo que hay pocas relaciones en comparación con la potencia que tiene este país tan enorme, ¿no? Un país que es la primera potencia de América Latina, la 10ª potencia económica mundial, un país bellísimo, con montones de contradicciones, y tenemos aquí a dos brasileños, dos especialistas, los dos llevan mucho tiempo viviendo en España, que nos van a un poco analizar la situación del país, económica, política y social. Y Carlos Malamud, que lleva en el Cano, pues precisamente también todo lo que es América Latina. Así es que sin más, empezamos con Renata Dutra. Renata, yo te quería preguntar, precisamente hace un año, hace año y medio así, hubo aquí en Madrid una exposición fantástica de Sebastião Salgado. Y sus fotos, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en El País que frecuentemente publicábamos las fotos de Sebastião Salgado, que es yo creo que el fotógrafo que sin duda mejor ha fotografiado a la gente de la Amazonia, desde los garimpeiros hasta, yo que sé, todas las etnias. Y yo quería un poco, o sea, y acaba de morir, ¿no? Entonces, precisamente nosotros muchas veces aquí en España, pues vinculamos sobre todo a Brasil con la Amazonia, claro, con ese pulmón del mundo que es la Amazonia. Yo quería saber si tú crees que ahora, después del desastre que ha sido Bolsonaro, tal, si crees que ahora se ha parado la deforestación de la Amazonia, o si la deforestación no se va a parar, en parte porque los países ricos no han cumplido sus compromisos de pagar para evitar precisamente el daño a la Amazonia. O sea, si ellos no pagan, ¿no va a haber una seguridad en la Amazonia? Bueno, muchas gracias por invitarme y estar aquí charlando un poquito, ¿no? Ya llevo unos años, yo trabajo en Telefónica, me dedico a temas más de tecnología, pero encantada de participar con la visión, así, con esas cuestiones más sociales, ¿no? Y me encanta la pregunta porque, empezando por el título de la charla, de la tertulia, es las contradicciones, y esa es una de las grandes contradicciones de Brasil, ¿no? El pulmón verde, pero con el delito de estar con una vida y una economía en base al extractivismo, desgraciadamente. Y también recordando a Sebastião Salgado, perdón, no sé qué Brasil y esas contradicciones, porque se ve ahí el mundo cultural, artístico, siempre a nosotros brasileños nos da un orgullo de pertenencia y no solo con el fútbol, pero también con esos grandes artistas que han hecho una labor de denuncia global importante, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo primero, 3 puntos, así en plan bullet points. La política de Bolsonaro fue nefasta, fue desastrosa, basada bastante en extractivismo, una explotación económica que no merecía la pena. Con Lula eso se ha mejorado, se redujo bastante, unos 36 a 40% casi el porcentaje de la deforestación, aunque el año pasado hablábamos aquí de las inundaciones en Río Grande do Sul en mayo, en marzo, pero luego en la época de sequía hubo grandes quemadas, ¿no? En el centro y el sur de la Amazonía, con lo cual con una emisión de gases carbón muy malo, o sea, no fue debido a una deforestación, pero sino por incendios, que eso también es muy malo para Brasil, para el pulmón del mundo. Y el tercer punto que yo veo es que gracias a esta política de impulso de Lula se ha recuperado el Fondo Amazonía, pero yo no lo haría una
una relación directa a que se va a seguir desmatando porque otros países no ayudan, ¿no? Brasil ya tiene un tamaño, una fuerza específica, un peso específico para de verdad decir con sus políticas internas, por supuesto con ayuda internacional, pero que no sea solo el peso o el pilar de la defensa del quemado, ¿no? de la deforestación. Entonces, yo creo que la tendencia, y este año se va a realizar la COP30, que es muy importante y es una iniciativa, una bandera internacional de la agenda internacional de Lula bastante importante del gobierno actual. Entonces yo creo que yo sería optimista, con esperanza, que eso se tiende a normalizar. Más que normalizar la deforestación es disminuir el extractivismo y desde una política internacional que Lula consiga hacer a partir de las negociaciones internacionales. Ahí me quedo por aquí y yo soy optimista. Vamos a ver si... Tengo que serlo, ¿no, Carlos? Como brasileño tengo que serlo. No te queda otra. No me queda otra. Yulimar, bueno, una maravilla que tengas aquí a tus alumnos. Yulimar es profesor de la Autónoma. Hablando de las grandes contradicciones de Brasil, nos encontramos con un país que es una potencia, o sea, no solo económica, ya hemos dicho que es la 10ª del mundo y tal, pero es una potencia en recursos naturales, ¿no? Tiene desde, yo que sé, gas, petróleo, minería, agricultura, en fin, pero sin embargo, la mayoría de sus exportaciones son precisamente recursos naturales y las importaciones son productos manufacturados. Esto ha llevado a que hay gente que considera que la relación que, por ejemplo, tiene con su principal socio comercial, que es China, es una relación de neocolonialismo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay un intento de cambiar esta política económica? ¿Se está haciendo algo para que Brasil no tenga esa relación con su principal socio comercial y con otros, claro? Sí. Muchas gracias por invitarme a participar de este foro. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y charlar sobre Brasil, conversar sobre Brasil. Así que muchísimas gracias. Con relación a la preocupación de la desindustrialización, de reprimarización de Brasil, es una preocupación desde hace bastante tiempo, ¿no? Yo he escrito sobre ello con algunos amigos, investigadores de universidades brasileñas, y realmente la relación con Brasil ha pasado por un proceso a lo largo del siglo XXI de reprimarización de sus exportaciones. Hemos entrado el siglo XXI exportando más bienes industrializados que bienes agrícolas. En la actualidad está más o menos equilibrado. Todavía las exportaciones de la industria de transformaciones son 53%, pero sobre todo se ha incrementado muchísimo las exportaciones de recursos naturales, alimentos y materias primas, ¿no? Y al mismo tiempo coinciden en el tiempo un fuerte incremento de la participación de China en la estructura de las exportaciones brasileñas, ¿no? China es el principal socio comercial brasileño y el tipo de comercio que tiene Brasil con China es un tipo de comercio norte-sur. Pero también tengo que decir que es el mismo tipo de comercio que tiene Brasil con la Unión Europea, ¿no? Que Brasil exporta materias primas y bienes de bajo valor añadido y importa bienes industrializados. Y eso es un problema porque volvemos a reproducir el tipo de desarrollo económico que los cepalinos, los primeros teóricos del desarrollismo ya llamaban la atención a principios en los años 60, 70, ¿no? Con Celso Furtado, con Prebisch y etc. Y sobre todo porque es un tipo de desarrollo que es dependiente, que no es, por eso lo de neocolonialismo, ¿no? Que no es autónomo, pero sin embargo ahora hay unas características bastante distintas que hay que llamar la atención del que existía del que ocurrió en los años 60 y 70
sobre todo porque ahora hay un peso cada vez más importante del sector de servicios de elevada tecnología. Brasil exporta en algunos nichos, tiene una capacidad de exportación bastante importante en aeronaves. La industria automovilística brasileña es equivalente, por ejemplo, a la española, y tiene una elevada exportación de la industria, de bienes industrializados. Pero sí es cierto que eso reduce la posibilidad de crecimiento autónomo a largo plazo, ¿no? Entonces Brasil necesita cambiarlo, necesita crear estrategias para generar una mayor autonomía económica, un mayor peso de su industria. Los gobiernos como el actual que estamos viviendo, más intervencionista, tiene estrategias para ello, está haciendo. Otra cosa es que funcione adecuadamente, ¿no? Pero hay casos de éxito en Brasil, como la Embraer, que es un experimento de empresa de estrategia pública, y el actual gobierno pues ha reeditado el plan de acción de aceleración del crecimiento, muchas inversiones en infraestructura, y también tiene una estrategia de inversión industrial, ¿no? Entonces este es el camino. Y de hecho es una estrategia novedosa a nivel internacional, que más intervencionismo y más participación del Estado, del gobierno en la promoción de la industria, ¿no? Y eso asistimos en todos los países del mundo, que también es un poco resultado del efecto China. Todos sabemos que es el peso importante de intervención del gobierno chino. Europa está cambiando con el plan Draghi, Estados Unidos pues desde el Trump 1 hasta el Trump actual, con fuerte intervención y defensa de su industria, y Brasil también con los gobiernos de izquierda tiene una estrategia de promoción de su industria, y ese pues será un poco el camino, creo yo. Carlos, Brasil es uno de los miembros fundadores de los BRICS. La B precisamente es de Brasil, que ahora ya se han ampliado después de la entrada de Indonesia en principios de este año, ya se han ampliado a 10 países, más los 8 socios. ¿Cuál es el papel que Brasil juega en los BRICS y qué importancia tiene los BRICS y Brasil en los BRICS? Antes de responder a esta pregunta, Georgina, déjame hacer un par de incisos muy breves. Primero sobre el desconocimiento mutuo y segundo sobre el tema del extractivismo. Brasil es el único país latinoamericano que no fue colonia de España en la Edad Moderna. Y esto de alguna manera condiciona las relaciones entre los países, las relaciones bilaterales, y eso pese a que entre 1850 y 1930 hubo una fuerte corriente migratoria de cientos de miles de españoles que se asentaron sobre todo en la zona de Sao Paulo, en la región cafetalera. Pero así como la presencia de italianos y de otras nacionalidades en Brasil está mucho más clara, está mucho más presente, más viva, la presencia española está mucho más soterrada, por así decirlo. Entonces, lo que hay es un desconocimiento mutuo. En España sabemos muy poco de Brasil, salvo del fútbol, y en Brasil saben muy poco de España, también salvo del fútbol. Quizá la principal excepción en esta ecuación son las empresas españolas, las grandes empresas españolas y las no tan grandes también, que han puesto la vista en Brasil por las grandes oportunidades de inversión y de negocio ahí existentes. Sobre el extractivismo que hablaba Renata por un lado y Dolimar también por el otro, cuando planteaba el tema de la reprimarización, quizás yo insistiría en algo que me parece determinante, que salió mencionado, pero que vale la pena reforzar la idea, y es la de Brasil como gran productor de alimentos. Brasil es un gran productor internacional de alimentos, pero no es un
productor de alimentos cualquiera, es un productor a gran escala, un productor que cada vez está introduciendo más la tecnología, tanto en lo que hace a la ganadería como a la agricultura. Hay de hecho un instituto tecnológico en Brasil que se dedica a estudiar con profundidad y con éxitos relativos cómo hacer para que esa producción agrícola y ganadera sea cada vez más eficiente. Y es un súper caso de éxito. Y cuando hablo de que sea cada vez más eficiente, implica que el consumo de recursos naturales, como la tierra, por ejemplo, Claro. como el agua, sea menos intensivo, sea más productivo. Ahora, yendo a tu pregunta sobre los BRICS, es verdad, inicialmente eran BRIC, Brasil, Rusia, India y China, luego se pasó a los BRICS con Sudáfrica y ahora empiezan a ser cada vez más. Dentro de poco se va a poder jugar al rugby, que son 15 en el equipo, con los países asociados a los BRICS. Los Pumas no quisieron entrar. ¿Qué? Los Pumas no quisieron entrar en los No, BRICS. no, e hicieron bien. Sí. El problema es, de alguna manera, un problema de identidad, ¿no? ¿Qué son los BRICS? Y ahí hay respuestas para todos los gustos, generalmente partiendo de una condición bastante deleteria, es decir, no se sabe muy bien qué son los BRICS, ni siquiera se sabe bien qué es el Banco de los BRICS, presidido teóricamente por una expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. ¿Qué hace Dilma Rousseff en sus jornadas laborales? No sé, hablar con su nieto. ¿Tiene nietos? Sí, ¿no? Pasearse por San Jaime. Sí, pues, o sea, tengo hija, pero no nietos. Bueno, entonces, el papel de Brasil en un club donde el peso, no solo económico, sino también político, de Rusia y de China es determinante, es marginal. Lula hubiera preferido que no hubiera sido tanto, pero en la gran ampliación reciente, Brasil fue el gran derrotado, donde entró Arabia Saudita y entraron otros países. Brasil solo logró que un solo país latinoamericano, Argentina, fuera admitido en ese club. Luego salió elegido Milei como presidente argentino Y se largó. y Milei, un poco más listo en algunas cosas, en otras no, que Alberto Fernández, el anterior presidente argentino, impulsor de la presencia de Argentina en los BRICS, decidió retirar la candidatura. Pero el peso de Brasil dentro de los BRICS, primero los BRICS como tal tienen poca entidad, quisieran tenerla más, quisieran ser percibidos como la gran estructura del sur global. Paradojas, se habla de contradicciones, ¿no? Es decir, Rusia y China parte del sur global, ¿no? Es decir, bien. Pero los BRICS quieren presentarse ante el mundo como la gran instancia organizada del sur global. Pero ni son sur global, algunos sí, otros menos, y sobre todo lo que no son es una instancia organizada. Quieren serlo, quieren caminar en ese camino, valga la redundancia, pero todavía hay un largo trecho por recorrer. Bueno, evidentemente, yo sigo mucho el tema de los BRICS precisamente por los chinos, ¿no? Entonces, de ahí mi interés en esta pregunta. Vamos a ir a otra ya internacional también, a ver si eres menos escéptico. Yo creo que Lula es un gran partidario del multilateralismo, la multilateralidad.
Y ahora acaba de firmarse el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Tú crees, y ha costado muchos años de negociaciones? Más de 30. Entonces, por eso. Entonces, ¿crees que al final va a ser ratificado o no va a ser ratificado? Y si tú qué esperas que se ratifique en un periodo, digamos, o sea, que entre en vigor próximamente, ¿a quién beneficiaría? ¿Qué España tendría ahí algún papel importante que jugar? ¿Cómo están esas relaciones de Mercosur y la Unión Europea? A ver, me olvidé la bola de cristal en casa, con lo cual la respuesta es más complicada, ¿no? Pero, a ver, todo indica que pese a la resistencia francesa, finalmente el tratado va a salir adelante. Lo que se ha firmado es un tratado de asociación que descansa sobre 3 patas, una pata de libre comercio, otra pata de cooperación y otra pata de diálogo político. Gracias al impulso de Josep Borrell, las negociaciones fueron retomadas y finalmente llegaron a buen puerto. Pero, repito, sigue habiendo resistencias, muchas de ellas, sobre todo las del lado europeo, escondidas o parapetadas en los temas medioambientales. Si eso es lo que hablábamos antes, sobre la deforestación de la Amazonía, la existencia de mercados ilegales como el de madera, por ejemplo, o el de minerales, sirven de pretexto para rechazar o intentar no avanzar en la ratificación del tratado. Sin embargo, hay 2 hechos, uno que aceleró la negociación y permitió que se firmara, y el otro que probablemente permita la ratificación, que son, por un lado, la guerra de Ucrania, que mostraron, por un lado, la fortaleza europea, mucho mayor de la que se pensaba cuando empezó el conflicto, pero por el otro lado, el aislamiento europeo respecto a eso que se da en llamar el sur global. Y el segundo gran impulsor del tratado, aunque no quiera, es Donald Trump y su política comercial de aranceles. Ante esto, Europa se ha dado cuenta que tiene que salir a buscar nuevos mercados, y ahí es donde Mercosur y América Latina emergen con fuerza propia. Yo creo que en este momento Francia se ha dado cuenta, por un lado, que tiene muy complicado formar una minoría de bloqueo que impida llevar al Parlamento la ratificación del tratado. Pero por el otro lado, que el tratado, y lo mismo que Francia, países como Austria, como Italia, inicialmente contrarios al mismo, han cambiado, que necesitan de esos mercados. Por supuesto que ni Macron ni el gobierno francés van a decir estamos a favor del tratado, porque los linchan, tienen elecciones presidenciales dentro de poco, pero yo creo que se han dado cuenta de que no hay otro futuro que la aprobación del tratado. Lo que ocurre es que, decía, este es un tratado con 3 patas. En parte el tratado afecta a competencias que son exclusividad de la Comisión Europea, como el comercio, por ejemplo. Otras, como el diálogo político, por ejemplo, son competencia de los Estados. Entonces aquí hay un doble proceso de ratificación. Por un lado, del Europarlamento en aquellos temas que son competencia de la Comisión, y por otro lado, los parlamentos nacionales en las otras cuestiones. Para facilitar
la aprobación del tratado y una puesta en vigor lo más rápido posible, se ha dividido en dos. Por un lado, el Tratado de Libre Comercio y por otro lado, todos los demás temas. Lo que es urgente ahora es el Tratado de Libre Comercio. Se está en la fase final de traducción, adecuación legal, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser llevado al Consejo Europeo y para esto la presidencia pro tempore, la presidencia semestral del Consejo, tiene que proponerlo. El próximo semestre era cuando se calculaba que esto iba a ocurrir con la presidencia polaca. Veremos ahora con la elección presidencial en Polonia qué es lo que va a ocurrir. Pero tampoco cambia nada, porque al fin y al cabo el que estaba de presidente también era del mismo partido, o sea, también era extrema derecha. Sí, pero hay un grado de legitimidad y del recién llegado que no sé cuánto va a querer influir en la gente. Ya. Entonces, la idea era presentar el tratado en la próxima cumbre USLAC, Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se va a celebrar en Santa Marta, Colombia, el próximo noviembre, como una muestra del gran interés de Europa por América Latina. ¿Quién gana y quién pierde? Yo creo que este es un tratado que tiene ventajas para ambos lados. Por supuesto, como en todo tratado comercial, hay ganadores y perdedores. De lo que se trata es, mediante ayudas condicionadas y dirigidas, mediante plazos de adecuación más o menos prolongadas, limitar las pérdidas. Pero lo cierto es que el pacto trae ventajas para ambos lados. Si la Unión Europea ratifica este tratado, la Unión Europea tendrá firmados tratados de libre comercio con el 94% del PIB latinoamericano, frente al 44% de Estados Unidos y el 14% de China. ¿Qué significa esto? Significa que por la vía de los hechos, no a través de la teoría, pero Europa se puede convertir en un gran dinamizador de algo que buscó durante mucho tiempo y de forma errónea, equivocada y con mucho paternalismo, que fue impulsar la integración latinoamericana. ¿Cómo puede hacerlo? Porque al tener firmados la mayor parte de los países latinoamericanos tratados con la Unión Europea, tienen que adecuar muchas de sus normas de producción y de comercialización a los estándares europeos. Y esto, se quiera o no se quiera, facilita la relación intra-latinoamericana y el comercio entre los distintos países. Y forza su desarrollo también, ¿no? O sea, intra-región necesita. Solo son datos. Lula llega hoy a Eliseu a reunirse mañana con Macron. Hay un foro empresarial Brasil-Francia y yo creo que va a ser un encuentro bastante decisivo para de verdad Macron terminar de aceptar y firmar ese, bueno, más que él, ¿no? Sí. Permitir que de algún modo Francia no ponga tantos obstáculos en la firma de la ratificación. Y la otra buena noticia es que Milei o Argentina, que inicialmente parecían opuestos al tratado, por un lado Argentina se ha dado cuenta de que su ideal de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos es prácticamente imposible. En segundo lugar, de una manera que todavía no tengo demasiado claro por qué,
pero la relación bilateral entre Brasil y Argentina empieza a recomponerse. El otro día, en una reunión de ministros de Justicia del Mercosur y de Seguridad, se firmó un acuerdo regional contra el crimen organizado, lo que supuso un paso muy importante, no solo por la firma del tratado en sí, sino por el solo hecho de que la ministra argentina y el ministro brasileño se pongan de acuerdo, pues eso ya es un paso adelante. Y luego la sintonía entre, así como hay una excelente sintonía que recordaba Renata, que viene de atrás, entre Lula y Macron, no sabemos qué va a decir Brigitte. También la hay entre Milei y Meloni. Muy bien. Es decir, es un juego de parejas, sí, pero que refuerza coyunturalmente esta relación birregional y sobre todo la posibilidad de que el tratado finalmente se ratifique. Muchas gracias, Carlos. Hacer una sí, nota discordante para allá donde hay optimismo, yo veo pesimismo. Y donde hay pesimismo, yo veo optimismo. Yo soy economista. ¿Y dónde veo negocio? Claro. En Asia. En Europa no hay negocio. Y cuando analizamos los beneficios del comercio, es evidente que tenemos mucho más lazos culturales con Europa, nuestras raíces institucionales son europeas, y eso está muy bien. Pero, sin embargo, cuando analizamos los resultados de comercio, de acuerdos de comercio, lo analizamos en términos de creación y desviación de comercio. El mercado europeo está saturado. Es muy difícil y muy caro vender en Europa. No hay espacio. El espacio para crecimiento es muy estrecho. Es muy estrecho. Además, los latinoamericanos, los del Mercosur, vendemos lo mismo en Europa. La regulación es muy restricta. Muy restricta. Y sin embargo en Asia hay business. Claro. Entonces hay más espacio para crecimiento de comercio. No es por casualidad que el comercio con China se ha incrementado muchísimo con toda América Latina en poco espacio de tiempo. Y eso también se refleja en la estrategia política interna del país. Cuando Bolsonaro dijo no queremos relaciones con China, pues los exportadores brasileños se quedaron escandalizados. Le llamaron a Bolsonaro y le han dicho, oye, ¿de qué vas? Claro. ¿No? Tenemos negocio. Sí. Todo el caso de éxito de la Embrapa que se ha comentado allí, ¿no? Que es una estrategia gubernamental de crear una institución de investigación y desarrollo que ha generado pues toda esta potencia exportadora de alimentos que es Brasil ahora mismo. También ha generado pues un grupo de interés político que es muy poderoso dentro del Brasil y que mira hacia dónde está el mercado, que aquí en Europa no hay mercado. Por mucho miedo que tenga el sector agroindustrial europeo, las limitaciones, las reglas son tan restrictas que es mucho más barato seguir exportando a Asia o incluso a algún país africano que empieza a crecer que tratar de buscar un mercado aquí. Entonces yo creo que en el papel va a salir y eso le viene muy bien. También en la estrategia de cierto liderazgo de Brasil, tener buenas relaciones con Europa, buenas relaciones con Estados Unidos y también buenas relaciones con Asia. Y entonces eso también le puedes, desde este punto de vista, yo veo más resultados positivos para Brasil, tanto desde el punto de vista económico como de política internacional, mantener esta diversificación de su estructura económica, comercial y también de relaciones económicas internacionales, ¿no? Yo creo que el Mercosur y la Unión Europea probablemente se va a afirmar, pero en términos de promoción del crecimiento económico va a ser muy limitado. Yo miraría, Yulimar, no solamente la cuenta de resultados de este año y del próximo, sino con un poco más de proyección.
Decías antes que la estructura de la balanza comercial de la Unión Europea y de China era más o menos similar, ¿no? ¿Dónde vende Brasil los pocos productos manufacturados más sofisticados? ¿A China no? No, a Latinoamérica y Estados Unidos. A Europa tampoco. También. Tampoco, También. muy poco. Bueno, A Latinoamérica y Estados Unidos. tampoco. Sí, eso lo hacemos, si Bueno, quieres. entonces, Donde amenaza mucho espera, China espera. el comercio industrial brasileño es en la manufactura que exporta a Latinoamérica. Brasil está perdiendo, Brasil exportaba mucha manufactura a sus socios latinoamericanos y está perdiendo este mercado a China. Pero Europa exporta poquísimo. Exporta poquísimo, pero exporta todavía mucho menos a China. A China lo único que exporta son productos primarios y con cuanto menos valor agregado, mejor. Sí, eso Entonces, es un hecho. Bien, entonces si lo que queremos es seguir transitando por la vía de la reprimarización, por la vía de la producción primaria, bien, ya sabemos hacia dónde mirar. Si queremos diversificar la economía, apostar por una economía más equilibrada, que permita crecimiento y desarrollo, pues habrá que compaginar mercados, no poner todos los huevos en la misma cesta. Por eso la estrategia de Brasil yo creo que es la más adecuada. La apuesta por el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que el mercado europeo es exigente, sí lo es. Ahora, que tiene unos márgenes de seguridad que te van a garantizar la inversión, también. Entonces, una vez que has entrado, no dependes de la discrecionalidad del poder político, sino que dependes básicamente del mercado. Pero el mercado de China, per se... El mercado de China per se es brutal. No, por supuesto que el mercado es brutal. Es más y eso explica que cuando, y hablaba Yulimar de esto, cuando Bolsonaro fue electo, la misma noche de la elección, el Diario del Pueblo de China sacó un editorial furibundo diciéndole: señor Bolsonaro, usted durante la campaña visitó Taiwán, hay líneas rojas que no se pueden atravesar, y si usted quiere seguir teniendo negocios con China, ya sabe lo que debe hacer. Y es a raíz de ahí, de esta amenaza directa de China a Brasil y a Bolsonaro, que el lobby ganadero llamó a Bolsonaro esa misma noche diciéndole: cariño, por ahí no. Bueno, vamos a ir a cambiar un poco el tema. Sí. Vamos a otra de las grandes contradicciones de Brasil, ¿no? Hemos dicho que es un país muy rico, que tiene pues enormes recursos naturales, pero sin embargo vemos que tiene muy poca inversión en los servicios dedicados a la mayoría. ¿Y esto qué significa? Pues que hay una desigualdad brutal, que hay una desigualdad de un puñado de milimillonarios y la gran mayoría del pueblo que está en la pobreza. Bueno, afortunadamente, según una encuesta, el instituto oficial, Brasil, ahora mismo el 50,1% de la población brasileña ha pasado a clase media. Y ha pasado a clase media supuestamente en parte porque hay más empleo, se ha reducido el desempleo, y también por lo que hablábamos, que hablaste tú también, del apoyo del gobierno de Lula a la gran clase, o sea, la gente más desfavorecida, ¿no? Pero esto al mismo tiempo está creando, parece, descontento precisamente en las altas esferas. ¿Por qué ese descontento? O sea, en vez de que la mayoría, la gente debería de estar más contenta de que
levantando de la pobreza a la clase media. ¿Por qué se genera ese descontento y qué está haciendo Brasil para luchar contra esas desigualdades que son sangrantes? Sí, es cierto. Brasil es uno de los países más injustos, más desiguales, ¿no? del mundo. Hay una frase de un economista brasileño que dice que en Brasil, pues además define Brasil como Berlín, ya que en Brasil pues se encuentran zonas tan desarrolladas y tan ricas como Bélgica y otras tan poco desarrolladas como India, ¿no? Entonces Brasil en esto sí es claramente un contraste. Hay zonas pues muy ricas y zonas pues que son muy pobres. Es cierto que ha mejorado la distribución, ha reducido la pobreza, sobre todo a lo largo de en los primeros la primera década y media del siglo XXI, ha reducido muchísimo la pobreza, el hambre, como resultado de los programas de distribución condicionada de renta, como resultado del incremento del salario mínimo. Después el país entró en un periodo de crisis profundas, económica, política, y ahora pues los últimos datos muestran otra vez que han vuelto a mejorar los indicadores sociales, ¿no? Porque el país, a pesar de las previsiones, ha crecido el año pasado más de lo esperado, y los análisis indican que el resultado de este crecimiento se debe pues a la demanda interna, al crecimiento del salario mínimo, a la fortaleza del mercado de trabajo, como usted ha dicho, ¿no? Y a los programas sociales que dependen muy mucho de los presupuestos del gobierno de turno, ¿no? Entonces ese es el factor fundamental para la distribución de renta. Sin embargo, claro, Brasil es un país que esta contradicción no es estructural, viene desde hace siglos, ¿no? Digamos, desde la creación del país. Yo en mis clases, cuando hablo de Brasil, pues yo enseño cuadros pues, de Portinari de los inicios del siglo XX en el que se ve esta desigualdad y que son muy semejantes a lo que se ve ahora. Y a pesar de esta mejora, me gusta mucho utilizar también un indicador que poco a poco empiezan a utilizar en los análisis de la distribución de renta, que es el ratio de Palma, que él analiza la relación entre los 10% más ricos y los 40% más pobres, ¿no? Y entonces el hecho de que 50% de la clase media, que la clase media tenga 50% de la renta es algo más o menos que es normal en todos los países del mundo, más o menos. Y la gran diferencia está en los extremos. Y en el caso, por ejemplo, comparando Brasil pues, con Europa, es más o menos en Alemania, la relación 10-40 es del 1, es decir, los 10% más ricos ganan lo mismo que los 40% más pobres. En el caso pues, de España es 1,6, ¿no? Y en Francia 1,4, y en Brasil es de casi 4. ¿Eso pues qué significa? Pues significa pues, que los 10% más ricos tienen 4 veces más renta que los 40% más pobres. Y eso tiene una dimensión política, estructural e institucional, pues que se apropian de las instituciones. Tienen capacidad de apropiarse de las instituciones, y de ahí cuando empieza a haber una reestructuración de la tarta, pues empieza a haber reacciones contrarias, ¿no? Yo atribuiría un poco eso a una desigualdad estructural, secular que existe en el país, y que siempre que se diseñan políticas que puedan amenazar a esta estructura, pues hay una reacción contraria pues, de las clases dominantes, dirigentes. Es una pena, pues sí. Y eso sí es una mala noticia para el país. Pues continuamos con las contradicciones. Sí, Renata. eso es. Brasil es un país que está súper orgulloso de su de la cantidad de etnias que tiene y tal, y sin embargo es un país donde hay una enorme diferencia racial, ¿no? Una enorme discriminación racial. O sea, te vas a montones de restaurantes, por ejemplo, y solo ves blancos, o en barrios enteros donde solo están los blancos, que los negros están en otro lado. Entonces, ¿cómo se entiende? O sea, ¿cómo
¿cómo se entiende que en todos estos años haya habido tan poco avance social de las clases, o sea, de los afroamericanos y de la gente de Brasil, de los originarios de Brasil, Pues mira, yo creo que, primero, efectivamente el brasileño creo que es una gran democracia étnica, ¿no? Dicen que Brasil es uno de los países más miscigenados, más mezclados en el mundo, ¿no? Porque europeos, los indígenas, entonces la mezcla de europeos con indios, de europeos con africanos, y luego de indios, asiáticos. Y sí que tenemos orgullo de eso. De hecho, bueno, luego hablaremos, ha hecho que con muchas etnias, de muchos orígenes, llevamos un país, una sociedad pacífica, ¿no? Que nos llevamos bien. Entonces sí que hay orgullo, y también diría que la pregunta, el problema de la desigualdad viene de lo que contaba Julimar, de la desigualdad estructural más social que étnica, ¿vale? Esa es mi percepción ahí como ciudadana brasileña. Es verdad que Brasil fue uno de los países con más esclavitud, fueron 350 años casi de esclavitud en el mundo, y el último en acabar con la esclavitud en 1888. Y es verdad también que en el inicio del siglo XX no hubo políticas públicas de integración, de fomento hablamos de los negros, de los africanos esclavos, ¿no? De educación, de inserción en la sociedad, porque era una sociedad más pequeña y bueno, pues mira, no sois esclavos, pero buscaros la vida, por así deciros un poco, ¿no? Y efectivamente ahí se quedó el remanente de los trabajos más insignificantes, con menos acceso a la educación, a las clases sociales. Entonces yo creo que cuando dices que vas a un restaurante y no ves a afrodescendientes, yo creo que es más por la desigualdad económica que conlleva a la social y por ende la étnica, que no van los negros porque hay un racismo estructurado. Yo personalmente fui criada de una manera en el que he tenido una madre negra de leche y abrazo y yo en el trato personal, en las instancias familiares y sociales, siempre tenemos a un pardo, a un mestizo, a un moreno, y no hay racismo. Eso lo diría, yo creo que no hay racismo. Ahora bien, eso no quiere decir que en políticas macroeconómicas, en políticas públicas, no ha habido una atención, y que desde en el siglo XXI, en esos 20 años, 25 años, hay políticas y hay una reivindicación de esas etnias, dicen, oye, pues que se nos vean y que empiece a haber una política. Entonces empezaron en 2012 políticas de cotas, de negros, creo que fue 12, políticas de cotas de indígenas y de negros en las universidades, también de afrodescendientes, ¿no? De afrodescendientes y mestizos, pardos, como se llame, en las universidades, en las empresas, y eso luego junta con el feminismo, se junta también con el movimiento LGBTI. Entonces ahora mismo la diversidad de Brasil, entonces para terminar, no me extiendo mucho más, no existe una enorme, yo no pondría el adjetivo enorme, desigualdad, diferencia, porque sí que la diversidad en Brasil está siendo uno de los países con políticas de diversidad más avanzadas del mundo. Hay un orgullo gay, hay un orgullo afrodescendente, hay un orgullo indígena y hay respeto por ello. Hoy día hay políticas públicas que antes no había y la gente se sigue tratando bien. En cuanto a trato, ¿no? Insisto, me es difícil conocer, por ejemplo, ha habido un problema de racismo con Vini Jr., incluso fue un problema, una crisis diplomática entre España y Brasil, hablando de Brasil aquí en España, fue una crisis diplomática importante
el racismo, ¿sabes? Entonces con respeto y cariño aquí en este foro y en Petit Comité, un racismo de un hincha de un campo de fútbol en España que diga vete negro, lo que sea, con palabras feas, en Brasil no se ve. Yo creo como brasileña no se ve. Un racismo estructural como racismo no. Hay un problema de estructura social y económica. Ajá. Espero bueno, que... pues vamos con otra contradicción, sí. ¿no? Otra de las grandes contradicciones. Hablamos de todos, bueno, todos conocemos o quisiéramos conocer o sabemos o hemos visto en la tele, en el cine, las grandes ciudades de Brasil, sí. Sao Paulo, Río, Belo Horizonte, en fin, ciudades muy modernas, con un fantástico urbanismo y tal, pero donde además de eso existen un mundo de favelas donde viven millones de personas y donde en las favelas, yo acabo de visitar una recientemente en Río, no hay saneamiento, no hay seguridad. ¿Cómo se entiende eso? Para nosotros es un poco también difícil, no hay voluntad de luchar contra esas favelas, en parte porque los ricos tienen su seguridad privada, que en Brasil hay muchísima seguridad privada. Ya. A mí, no, las dos cosas existen. Los ricos tienen seguridad privada, pero no por ello existen favelas. Y no existe favela porque los ricos tienen... O sea, yo no veo esta relación tan directa, me disculpa. Primero, las grandes ciudades son muy cosmopolitas. Y vuelvo al inicio del siglo pasado con falta de políticas públicas de urbanización, de urbanismo, ¿no? Las ciudades fueron creciendo de una manera desestructurada, no ordenada, sin un arquitecto urbanístico, salvo, por ejemplo, y una otra contradicción, Brasilia es una ciudad creada de la nada, del cero, por Oscar Niemeyer y el otro urbanista, no fue, Oscar Niemeyer era el arquitecto y el urbanista era, ya me acordaré el nombre. Era un trabajo de los dos, entonces hicieron el plano director con las salas y todo eso. Entonces es una ciudad modelo como Ankara, la capital de Turquía, que también es de nada, y sin embargo São Paulo, Río, Porto Alegre, Belo Horizonte pues no tuvieron esta orden urbanística. Curitiba es un caso de éxito, que sí hubo un gran urbanista que se desarrolló, ¿no? Entonces, ahí, cuento de Río, yo nací, fui criada en Río de Janeiro, hubo un momento determinado en Brasil, en los años 50, precisamente cuando Río pierde la capital de Brasil va a Brasilia en los años 1950, pues justo enseguida, pues nada, Río de Janeiro se quedó un poco sin identidad. Digo, yo no soy la capital, ya no soy la niña bonita, no vienen los barcos, los europeos ya no aterrizan aquí, los intelectuales, ahora los políticos se han ido, los grandes restaurantes, el glamour. Río se queda, te tiene que volver a buscar una identidad, ¿no? No han tenido una población tan masiva que podía más o menos manejar entre Bahía de Guanabara, las playas y el Cristo Corcovado, la cordillera, esa la colina que hay. Bueno, el caso es que hubo una política, un político que no era de Río precisamente, pero que fomenta la inmigración interna en Brasil, y es cuando empieza a haber mucho hambre de sequía en el nordeste. De hecho, Lula cuenta que él viene con su familia, los 11 hermanos, de una ciudad del noreste brasileño a São Paulo. Entonces hay una inmigración muy fuerte del noreste muy pobre de Brasil a la región sudeste, São Paulo, Minas y Río de Janeiro, ¿no? Y en este momento, como no había un urbanismo, pues empezaron a crearse las favelas. Y eso con años y años, pues dice, no hay un saneamiento, pues no hay seguridad. Empezó a quedarse muy complejo el tema. Ahí, hablando precisamente de las condiciones humanas, llegó un determinado momento que en Río de Janeiro un gobierno dijo, pues vamos a empezar a reconocer títulos de propiedad
porque los favelados, los moradores, los habitantes de la favela necesitaban tener una identidad mínima. Bueno, pues tener el DNI, ¿vale? Pero ¿qué más tengo? Pues yo tengo aquí el uso capio, no sé cómo se llama en el derecho civil español, pero si yo vivo más de 5 o 10 años en un terreno, en una parcela, uso capio, pues yo tengo derecho a esta parcela. Entonces el gobierno de Río también dice, bueno, pues usted compruébeme con fotos, con lo que sea, que lleva muchos años, yo reconozco la parcela. Empiezan a ser propietarios. Entonces sí que ha habido movimientos sociales y de algunos barrios que empezaron a organizar. Eso no quiere decir que haya solucionado el problema de favelas en todas las grandes ciudades. No, pero además no solo en las favelas, es que en las favelas es la violencia, el no, eso sí, entonces que ahí es una cosa cosa que trae la otra, porque si estas familias peleaban mucho para crear sus hijos, pero hay una explosión demográfica y estos hijos no tienen trabajo porque no han tenido educación, no tienen una inserción laboral, pues ¿de qué voy a vivir? Pues de empezar a robar. Habéis visto las dos grandes, hablando de artistas y el cine brasileño que ahora está de moda, habéis visto la película, por cierto, Wagner Moura, el artista que acaba de ganar el premio en Cannes, es protagonista de las dos películas Tropa de Élite. Tropa de Élite 1 y Tropa de Élite 2, highly recommended, pues muy interesante. Además de Ciudad de Dios, yo viví Ciudad de Dios cuando el neguito, el moreno, que no era tan negro, el moreno, se mete en un autobús y empieza a robar. Era allá por los años 80, y me acuerdo que mi madre me coge a mí y mis hermanos, nos pone un autobús para ir al pediatra, éramos niños, y yo estaba con mi hermano, dos y dos, mi hermano, y mi madre al otro lado con mi hermana, y de repente mi madre coge a tu hermana, me pone a mi hermana sentada aquí, y era un moreno como aquel, muy delgadito, como digo yo, un galeto, con un cuchillo a mi madre, pásame todos los oros, y mi madre le tuvo que quitar. Entonces, lo que pasa en la película de Ciudad de Dios, cuando él dice, no tengo oportunidades y voy a hacer un hurto en un autobús, yo lo viví, o sea, fue el hurto, no fue con violencia, pero... Entonces, todo aquello, el cine está retratando bastante bien. Luego Wagner Moura en Tropa de Élite dice, soy un policía fuerte y entro hasta llegar a las altas planas de... las altas instancias políticas para defender la seguridad desde la política pública, y ahí se encuentra con la gran corrupción y la milicia ya completamente conformada. Entonces, es un problema muy complejo. Y sin contar el problema paralelo que es el narcotráfico, que viene de fuera, el gran business de la droga, ¿no? Entonces, es una conjunción, como dice, que es el caos perfecto, la tormenta perfecta. Pues ahora mismo que se concretiza en una falta de seguridad en una favela, y que a la vez los que son más afortunados puedan tener su propia seguridad privada, pero viene de muchos años. Yo no estoy defendiendo, solo estoy diciendo que es un tema muy complejo, que necesita una fuerza. Ha habido políticas puntuales en Río de Janeiro, como justamente para preparar para el Mundial de Fútbol en 2014 y las Olimpiadas en 2016. Hubo un político muy fuerte que vino de hecho del sur de Brasil y consiguió hacer los programas de liberación de favelas, y fue un poco arrinconando el narcotráfico, pero después que pasaron esas urgencias de seguridad ciudadana, pues todo ha vuelto a ocurrir, ¿no? Hoy, disculpa, solo por terminar, yo nací, fui criada en Río de Janeiro, y es una pena. De hecho, tengo amigos que dicen que Río de Janeiro puede llegar dentro de poco, si no tiene una medida urgente, a ser un narcoestado, porque la política ya está muy involucrada en el problema del narcotráfico. Me da mucho pena. Mafias creo que tienen un poder enorme, ¿no? Mafias. Pero sí. Eso no quiere... Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy un rico en Río de Janeiro, ¿qué hago? Pues me protejo. Cuidado, sin armas, sin Bolsonaro. O sea, ahí no está legalizado las armas, pero me protejo con todo cerrado. Seguridad privada. Bueno, pues vamos a otro punto importante. Parece que este gobierno ha aprobado, después también de mucho trabajo, una reforma tributaria que trata de simplificar las dificultades que existían para hacer la declaración de la renta, que creo que era una locura, se volvía uno medio tonto, y entonces era mejor no hacerla.
Y también parece que esa reforma lo que pretende es que haya como más transparencia y en la acción del gobierno, en la recolección tributaria, ¿no? ¿Tú consideras que esta reforma tributaria beneficia a la mayoría? ¿Y crees que es una cosa, o sea, porque también ha habido bastante oposición, crees que es una cosa, digamos, temporal, que en cuanto llegue, si por casualidad vuelve el bolsonarismo en las próximas elecciones, que se van a cargar otra vez la reforma tributaria? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? En noviembre, diciembre se aprobó una reforma del sistema tributario brasileño con el objetivo de racionalizar, simplificar el sistema, ¿no? Que era muy caótico, mucha burocracia, impuestos sobre impuestos, lo que llamamos a impuestos sobre cascada. Entonces tiene varios objetivos. Uno, pues eso, simplificar, racionalizar. Dos, mejorar los ingresos públicos del Estado. Brasil, como los países en desarrollo, sobre todo los latinoamericanos, tienen un grave problema de endeudamiento, que en términos porcentuales no es tan elevado si comparamos con los países de la Unión Europea, pero sí que hay un problema de financiación, aunque no es muy elevado, pero hay un problema de financiación, a pesar de que casi más del 90% de la deuda pública brasileña está en moneda local, con lo cual eso favorece, ¿no? Pero pensando hacia largo plazo, pensando hacia el futuro, pues conviene tener unas cuentas públicas que sean sanas. Ese es el objetivo de la reforma. Va a empezar, si no me equivoco, empieza a ponerse en práctica y hay un proceso de adaptación porque los cambios son muy importantes entre impuestos. Brasil es un país federal, ¿no? Entonces hay impuestos estaduales, impuestos de los estados, impuestos de los ayuntamientos, de los municipios y impuestos federales. Entonces ha reordenado toda esta estructura, por lo tanto requiere un tiempo de adaptación. Sobre la posibilidad de cambiar, bueno, siempre existe, ¿no? Es una cuestión política, pero sin embargo una de las ventajas, de las pocas ventajas del sistema político brasileño es la dificultad para aprobar cambios, transformaciones estructurales tan importantes, ¿no? Esto, a pesar de que lo ha aprobado ahora el gobierno actual, pero es una reforma que se demanda desde el inicio del siglo pasado y que se viene discutiendo, se viene creando una masa de apoyo social, apoyo de las clases políticas, de la Confederación Nacional de la Industria, que es muy potente, del empresariado brasileño y también pues de la clase política. Entonces es una reforma que ha tardado muchísimo en cuajar. Los estados brasileños, una de las cuestiones del desconocimiento, ¿no? que ya comentábamos al principio, en la perspectiva federal los estados brasileños son muy poderosos. ¿No? Entonces cualquier cambio en la estructura fiscal deben aprobar todos los estados por unanimidad, si no, no se aprueba. Entonces es muy difícil hacer un cambio, es muy difícil aprobarlo. Entonces, por ejemplo, São Paulo, que es un estado que representa el 40% del Producto Interno Bruto brasileño, ¿no? Si hacemos en términos comparativos, São Paulo es 44 millones de habitantes, pues casi como España, un PIB equivalente al de Argentina, un poquito menos que el de Argentina, más que el de Colombia, y tiene pues mucho poder en este tipo de decisión que pueda ocurrir dentro de Brasil, ¿no? En estos cambios, en la estructura de distribución de los ingresos fiscales del país. Pues tienes que convencer a São Paulo para que eso apruebe, si no, no se aprueba. Entonces, la búsqueda de simplificar, que sea neutral en términos de redistribución geográfica, es muy complejo. Lo ha aprobado ahora, pero viene desde hace tiempo gestándola, ¿no? Entonces, en teoría es una buena noticia, simplifica, favorece, reduce el coste de los ingresos. Ha sido criticada, como dijiste, por varios motivos, pero por ejemplo, no se ha logrado aprobar el impuesto sobre grandes fortunas, ¿no? Volvemos al poder de las élites, ¿no? Que eso pues en algún momento
se puede tratar de volver a aprobar, pero lo veo con mucha dificultad. Por lo tanto, en teoría, Brasil necesita seguir haciendo este tipo de reforma para reducir, simplificar, racionalizar el gasto público. Hay otra reforma de la seguridad social que tienen que volver a hacer, hay otra reforma de las pensiones que tienen que volver a hacer, y va a empezar a funcionar a partir de 2026. Pues habrá que esperar a ver qué ocurre, ¿no? Pero es algo una reforma que Brasil demandaba desde hace tiempo. Las expectativas son positivas, pero como el Congreso de los Diputados tiene mucho poder, sobre todo en términos de gasto, esta reforma es ingreso, ¿no? Pero el Congreso de los Diputados tiene mucha capacidad de determinar gastos, pues puede que equilibre ingresos, pero el Congreso pues siga incrementando gastos, ¿no? Por eso es una ecuación que hay que esperar la evolución de los presupuestos, que es uno de los graves problemas que ha tenido, pues que tiene Lula para aprobar, ¿no? De cómo se gobierna Brasil, pues es muy complejo, la elaboración y aprobación de los presupuestos, porque como sabéis, Lula gobierna en minoría, hay más de 27 partidos políticos, en su gobierno hay 11 ministros que no pertenecen a su gobierno, y esos son cambios para aprobar, es política, ¿no? Negociación política, y próximo año hay elecciones y puede que se incrementen muchísimo también los gastos. Ya sabemos, ¿no? Los ciclos políticos y ciclos económicos en los países latinoamericanos, y puede que el próximo año también se vuelva a incrementar el gasto público. Pero por el lado del ingreso se trata es una reforma por el lado del ingreso, ¿no? Por tratar de racionalizar, simplificar el sistema fiscal brasileño. La posibilidad de que entre Bolsonaro no se la vaya a cargar, porque claro, eso... Claro, tendrá que aprobar este tipo de reforma en Brasil es muy complejo. Claro. Gobernará en minoría, pues los lobbies son muy poderosos, y sobre todo pues los gobernadores de los estados en la Cámara Fiscal, pues casi como en Europa funciona, ¿no? Hay una institución que están los gobernadores de los estados representados, y ellos tienen que aprobar cualquier reforma que cambie la estructura de reparto de los ingresos. Y si São Paulo no está a favor, no se aprueba. Claro. Seguramente, o cualquier otro estado. Bueno, yo tenía un montón de preguntas más, pero se nos ha echado el tiempo encima, así es que prefiero que seáis vosotros los que preguntáis y animaros a hacer preguntas, seguro que las tenéis. A ver, ¿quién se...? ¿No hay preguntas por ahí? Bueno, yo tengo una pregunta. A ver. Como han comentado, sobre todo hablamos sobre el liderazgo de Brasil, ¿no? Tanto en los BRICS, que el profesor aquí, Carlos Malamón, estaba diciendo que con la entrada de otras potencias como que está disminuido lo que es el liderazgo de Brasil, pero por otra parte en América Latina, en otro tipo de organizaciones, yo veo que con el nuevo gobierno de Lula, Brasil está tomando un liderazgo político bastante predominante en lo que es la región latinoamericana, y yo quisiera preguntar cuál es la estrategia que está haciendo el gobierno de Brasil para retomar el liderazgo de Brasil en lo que es la región latinoamericana ahora mismo. Pues venga, ¿te animas? Sí, yo no estaría tan seguro de que haya una política brasileña de asumir el liderazgo en América Latina. Probablemente uno de los grandes problemas de la fallida integración latinoamericana es que ninguna de las dos grandes potencias regionales, ni Brasil ni México, han querido, quieren y probablemente querrán en el futuro inmediato asumir ese liderazgo. A mí la comparación entre la integración europea y la latinoamericana no me gusta, entre otras cosas porque produce melancolía y eso nunca es bueno. Pero, así como en Europa en su día el eje franco-alemán impulsó la integración europea, en América Latina no hay nada parecido a lo que pueda ser un eje brasileño-mexicano.
No solo eso, sino que encima las relaciones entre Tlatelolco, la sede del Ministerio de Exteriores mexicano, e Itamaraty, la sede del Ministerio brasileño de Exteriores, tradicionalmente han sido muy tensas. Tienen momentos de una mayor proximidad, de menos, pero nunca han sido sencillas. Por otra parte, América Latina en este momento es una región sumamente fragmentada, Sí. donde arribar a los más mínimos consensos, tanto de la agenda regional como internacional, es prácticamente imposible. Lo vimos en la pandemia, por ejemplo, donde cada país hizo la guerra por su cuenta. Lo vemos en el tema del narcotráfico, donde, bueno, se ha llegado a ese tratado del que hablaba el Mercosur, pero por lo general las políticas son nacionales. Entonces, ¿tiene Brasil un liderazgo a nivel continental o a nivel regional? En todo caso, desde la perspectiva brasileña, desde la perspectiva de Itamaraty, prefieren hablar más de América del Sur que de América Latina. Hablar de América Latina y de procesos latinoamericanos implica incorporar a México, cosa que les hace poca gracia. Pero en este momento lo que queda de instituciones regionales es prácticamente nada. Aquellas instituciones que a la sombra del bolivarianismo nacieron a principios del siglo XXI, como el ALBA, como UNASUR, están zombies, muertos en combate, desaparecidos. Lo único que queda y malamente es CELAC, que atraviesa problemas serios. Es decir, CELAC, al igual que el resto de las instituciones, estaba prácticamente también aletargada. Esas instituciones es difícil que desaparezcan, sobreviven a perpetuidad muchas de ellas, pero no mueren. Hasta que en el 2019 México fue elegido para ejercer la presidencia pro tempore y López Obrador vio una oportunidad para decir: a mí me interesa América Latina, y decidió apostar por fortalecer la CELAC. Llegó la pandemia y mostró las grandes limitaciones de la CELAC. Y después de la presidencia pro tempore de México, iba a asumir Argentina la presidencia pro tempore, pero el señor Daniel Ortega decidió que, como Argentina no le hacía la ola, lo criticaba y demás, vetó la candidatura argentina. La presidencia pro tempore recayó en San Vicente y Granadinas, una potencia regional. Luego de que San Vicente y Granadinas tuviera la presidencia pro tempore, esta pasó a Honduras, otra potencia regional. Y ahora la presidencia pro tempore la tiene Colombia, con un presidente sumido en un mar de dudas. La próxima presidencia, a ver si pone un poco de orden, va a recaer en Uruguay. Esperemos que el señor Yamandu Orsi tenga un poco las ideas más claras. Sea más pragmático, ¿no? Que ¿Tú querías intervenir? Sí, yo quería solo complementar, si te parece, Carlos. Ahí veo dos órdenes de cosas, de situación de Brasil. A nivel diplomático, concuerdo completamente lo que está contando Carlos. Sí que Brasil tiene un histórico reciente de liderazgo de mediador, pacificador, ¿no?
ayudó mucho la crisis de Haití. Lula lleva muchos años defendiendo un rediseño del Consejo de Seguridad de la ONU, luego también con la crisis de armas nucleares de Irán, o sea, siempre ha intentado tener un liderazgo pacificador, moderador en el mundo. Y eso podía incluso a nivel representar Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? Pero creo que ahora Brasil además y a pesar de los BRICS, está un poco, no está consiguiendo tener este liderazgo como le hubiera gustado, porque claro, han salido, disculpa la expresión coloquial, muchos enanos, pues la guerra, Trump y tal. Entonces Brasil, estamos en otro momento de la historia de la humanidad, el siglo XXI, primer cuarto pasado, y Brasil ya es una potencia, sí, natural, sí, país del futuro, como dijo Stefan Zweig, sí, pero no, hay otros que también no con las mismas ventajas competitivas, comparativas que hace unos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, no veo. Sin embargo, creo, estoy de acuerdo contigo, que he observado que por necesidad, y voy a ser un poquito mala con el gobierno brasileño, creo que abrieron los ojos y vieron que tiene vecinos. También una expresión coloquial, pero como diciendo, oye, no es un liderazgo político-diplomático en los grandes sistemas cumbres, sistemas de integración, pero sí a la hora de hacer fuerza ser una fuerza, un eje tractor de, por ejemplo, infraestructuras y de cosas que esta región tiene que sí desarrollarse. Y ahí la buena noticia, una de ellas, es que hace nada, un mes y medio, no sé si has visto, Julimar, que la ministra de Fomento de Brasil, Simone Tebet, ha habido una misión importante de ministerios de Brasil a Chile, y hay acuerdos de desarrollo de infraestructura conectando Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, para salida al mar, para el tema de transporte de los puertos, aeropuertos. Ahora, de una manera silenciosa, como ha hecho China, los chinos, sí que Brasil empieza a tener entrada en algunos países y está habiendo acuerdo para despliegues y de infraestructura para definitivamente conectar la región. No va a ser un modelo, ciertamente no será un modelo de integración como el europeo, pero yo creo que voy a ser también optimista, con un poco de esperanza, que Brasil sí que está tirando en la zona donde él tiene capacidades, pues no con México o con las Guyanas, pero está viendo que él tiene fuerza, un peso específico para poder liderar un despliegue de infraestructuras que sí va a conectar y sí va a ser una región un poquito más conectada e integrada. Ojalá sea así. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Y la visión económica, entonces estoy absolutamente de acuerdo con la visión de política internacional, y desde el punto de vista económico, cuando miramos Sudamérica, ¿qué es lo que vemos? Población y actividad económica en la costa. En el medio no hay nada, un vacío, no hay infraestructuras, no hay conexión. El comercio, los intercambios económicos en la región es bajísimo. Hablábamos del Mercosur. El Mercosur a finales del siglo pasado tenía un intercambio de 15%, hoy está a 6-7%. ¿No? Entonces eso hace con que se pierda interés político en estrechar relaciones, y hace pues con que, evidente, desde el punto de vista económico, pues direcciones todas tus energías hacia donde hay posibilidades de hacer negocio, ¿no? Entonces, por eso hay un déficit, evidentemente, aunque hay una pretensión legítima del llamado soft power de Brasil, que le dé asistencia técnica, de tener el Itamaraty tiene unas habilidades, una capacidad que pocos, digamos que en el mundo en desarrollo no hay otro departamento de relaciones internacionales con tanta capacidad como el que tiene el Itamaraty, y lo presta a sus socios, a los países latinoamericanos, cooperación de inteligencia, cooperación militar, etcétera, etcétera.
Pero desde el punto de vista económico es muy, y desde el punto de vista de infraestructura, pues no existe, ¿no? Entonces, pues tenemos que generar más densidad de relaciones, más interés propio, interesarnos más por nosotros, para a partir de ahí tratar de crear. De momento, cada uno vamos, ¿no?, por nuestro lado, y si no hay densidad de relaciones económicas, si no hay interés, pues se reducen las necesidades incluso de relacionarnos, porque si no... Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Venga, la última. Sí, sí. Han estado antes hablando de comercio. A mí me gusta mucho un tema, y lo sabe más, que es la inversión, que es el tema de inversiones. Estaban hablando ustedes de conectarse a América Latina y demás. Y me ha sonado mucho a China. Me ha sonado mucho al ferrocarril de Chancay, al puerto de Sao Paulo, que quieren hacer los chinos, que forma parte de este conjunto abstracto que llaman ellos la iniciativa de la ruta de la seda. Vamos a Belt and Road ahora mismo. Y yo lo que quería preguntarles es, ¿Brasil tiene la posibilidad o creen de que haciendo contrapeso o haciendo negociación entre los intereses que pueda tener la Unión Europea hacia América Latina, los intereses que pueda tener China hacia América Latina, o los intereses que puedan tener X países, otros, como puede ser Rusia o Estados Unidos, en el caso eventual de que cambie la administración reinante, de mediar, de negociar, de poder decir necesito tal infraestructura, necesito que me apoyen ustedes con esta inversión, si no me ayuda Unión Europea, puedo, a través del Global Gateway, puedo ir a los chinos a ver que si me ayudan con esta infraestructura o con esta cosa en la que quiero invertir en la industria de autopartes, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes sobre ello? ¿Yo puedo comenzar? Vale. Bueno, ahí respondo trabajamos a Telefónica preside a la Cámara de Comercio Brasil-España y en Telefónica estamos con temas de International Affairs, ahí con temas de Brasil, ¿no? Yo creo que Brasil no conoce Global Gateway. Las instancias brasileñas no conocen Global Gateway y se queda muy cortito. Cuando Europa empezó a hablar de Global Gateway, hubo una misión de 2 estados del noreste brasileño, de Piauí y Rio Grande do Norte, con grandes proyectos de puertos, aeropuertos, puertos secos, y era el 2.0 del inicio del siglo pasado, roadshow. El gobernador, la gobernadora, con 2, 3 secretarios de Estado, ¿no?, que vienen de infraestructura, a hacer una presentación bonita, con un vídeo, en un portuñol, adiós, adiós. No hay un match. No, al menos aquí en España. Sí que, como en Brasil, comentó Carlos, Brasil, el gran desconocimiento, ¿no? Yo creo que un proyecto de inversión en infraestructura de un estado, de una provincia brasileña, sí que van a pensar en ir a Londres, a Francia, a París, y no digo que no tenga un buen diálogo y una buena transferencia de know-how, knowledge sharing, nada, sí que hay. Pero a la hora de hacer business, el brasileño no tiene la fuerza de negociar, yo creo que no tiene. ¿Sabe cuál es la fuerza hoy, a mi ver? Lo que ha hecho Xi Jinping cuando estuvo en reunión, fue a finales del año pasado a Perú a inaugurar el puerto de Chancó en Perú, luego aterrizó en Río de Janeiro para el G20, hubo una reunión bilateral Brasil-China y luego fue Brasil con varios ministros para allá y él fue el que llegó y dijo, os pongo tanto, yo invierto tanto, ¿os interesa? Muy bien, entonces ahora matizamos. Entonces fue desde la oferta, pero no de una demanda y una fuerza de negociación, con todo pesar, lo digo así, claro, de los políticos de mi país. Está bien que recuperamos este tema, porque no sé si ha dado la sensación que yo decía que era más optimista, que prefería las relaciones de Brasil con el sur global que con Europa. No, yo lo que digo es que Europa no tiene peso para competir con China. Es evidente que las relaciones, o sea, la capacidad institucional, la democracia, la cultura occidental, europea, etcétera, de Brasil, está mucho más relacionado con Europa y es mucho mejor este tipo de relación que con
que con Asia, ¿no? Pero es una cuestión económica, ¿no? Europa no pone dinero sobre la mesa y exige mucho, ¿no? Pues el tema del Mercosur, yo no sé, tú puedes saber más, pero uno de los grandes temas del Mercosur era la compras públicas, que Brasil estaba absolutamente en contra de compras públicas, que fuesen liberalizadas. Más o menos se ha negociado, hay formas pero Europa, creo que no hace mucho, acaba de prohibir competencia en las compras públicas de países extranjeros, con lo cual, ¿cómo apruebas? Entonces, ese es un tema que Brasil, del gobierno brasileño, quiere comprar de empresas brasileñas, no quiere comprar de empresas, ¿no? Entonces, el tema, la capacidad económica que tiene ahora mismo China es impresionante. Bueno, y luego además porque... Perdón. No, hay una cosa que me parece importante, y es cuando hablamos de economía, de comercio, de inversiones y sobre todo de actores económicos, ¿de qué estamos hablando? Comparar la inversión china y la inversión europea, China llega y pone, Europa no pone, es imposible. ¿Por qué? Porque China es una economía centralizada, planificada, donde todas las decisiones de política exterior y de comercio exterior y de inversiones las toma el Comité Central y el amigo Xi Jinping. En Europa no existe tal cosa. En Europa son las empresas las que deciden invertir aquí, allí o allá. Con matices. ¿Qué? Con matices. No, sin matices. Con matices. ¿Qué matices? No. Pues... El segundo país inversor de empresas es España, por cierto, en Brasil. Es decir, a ver, los árabes quisieron comprar Telefónica y el gobierno español no la dejó. Pero eso es distinto, Yulimar. Yo lo que estoy diciendo es que las decisiones de inversión, de dónde invertir, no la toman los gobiernos, sino que la toman las empresas. Y en Brasil es igual. En Brasil, la matriz capitalista es, salvando las distancias, bastante similar a la que hay en Estados Unidos o a la que hay en la Unión Europea. Entonces, que desde el punto de vista de recibir inversiones es mucho más sencillo que vengan los chinos y pongan el dinero, por supuesto. Ahora, que eso supone a medio y largo plazo riesgos añadidos, también es verdad. Entonces, el problema es de decisión política, de decisión económica. Es decir, la capacidad que tiene la Unión Europea como tal unión de invertir es ridícula, en función de las necesidades de Brasil, de América del Sur, de América Latina, del mundo desarrollado en general. ¿Cuánto supone el Global Gateway para América Latina? 45.000 millones de euros. Nada. Pero, sin embargo, yo creo que tendemos a idealizar por encima de su potencial la inversión china, cuando todavía, tanto en stock como en flujo, la inversión europea es mayor. Sí, no, ojo para concluir. Él sabe de eso más que nosotros, porque está haciendo su tesis sobre eso. Ha buscado todos los fondos de inversión chinos que están invirtiendo ahí, los bonos soberanos. Incluso el Banco Central de Brasil ha empezado a hacer estas búsquedas. En poco espacio de tiempo, tú puedes, te mando después el informe del Banco Central de Brasil, en poco espacio de tiempo, China tiene 45 mil millones de inversiones, y España, que lleva 30 años invertir en Brasil, tiene solo 67. Sí, fue mucho más rápido, ¿no? O sea, el tiempo. En poco espacio de tiempo. Va a pasar. Dale. No, Entiendo, sí. Y la inversión china en Brasil está bastante diversificada.
Es distinta de la que ocurre en otros países de América Latina, eso es cierto. Hay mucha inversión también en tecnología y ahora automovilística, por lo menos ha anunciado, en banca, en producción de energía, en transferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un actor que hay que mirarle de cerca. Por supuesto. Con todo lo que tú has hablado, estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Todo hay que estar atento, porque son decisiones... de hecho, una de las hipótesis de trabajo de este señor, de Juan Manuel, es que hay decisiones no solo políticas, sino también económicas, y vamos a ver a qué conclusión llega en su tesis. Muchas gracias. Yo quiero leerla. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado del tiempo y Margarita ya me está mirando diciendo que no puede ser. Bueno. Ahora continuamos un poco tomando un vinito y un poquito de jamón. Y nada, seguimos charlando un poco. Sí, muchas gracias. Pero hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a los ponentes.